Bueno, pues lo primero, agradeceros la asistencia, que dediquéis este tiempo a venir aquí. Soy Pablo Liñares, director de marketing de GT Motive. Bueno, GT Motive, no sé si nos conocéis, somos una empresa dedicada al mundo de la postventa. Llevamos 50 años en el sector, dando diferentes servicios. Trabajamos con las compañías aseguradoras, renting, con los talleres y, bueno, sobre todo también con los fabricantes. Esto nos da la posibilidad de tener acceso a información y es un poco lo que vamos a intentar hoy compartir con vosotros. Llevamos colaborando con Faconauto un tiempo y el reto que nos pusieron para este congreso, nos pidieron hablar sobre los temas que preocupan a los concesionarios, en concreto el coche eléctrico. Es un reto porque no hay demasiada información en cuanto al impacto en la postventa, pues porque no hay muchos coches eléctricos todavía circulando. Pero bueno, sí que tenemos algunos datos y es lo que vamos a compartir hoy con vosotros. Me acompaña Manu Sánchez de Cars Marove. Hola, encantado de estar aquí, invitado por Pablo, y bueno, a ver qué podemos aportar entre los dos. Sí, un poco la idea es que nosotros os vamos a dar una visión más técnica de datos y pensamos que pues, alguien como Cars Marove, que están muy ligados al día a día del taller, la formación, pues de una versión más práctica del Un impacto. poco de la realidad que estamos viendo. Eso es. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con nuestro bloque. Gracias, Manu. También vamos a hacer una encuesta, una pequeña encuesta, a la mitad de la presentación. Entonces, os pediremos la colaboración con vuestro móvil para ver un poco qué opináis de algunos de estos temas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Siempre nos gusta empezar las presentaciones haciendo un poco la foto de dónde estamos en cuanto al entorno de la postventa, ¿no? De número de talleres, el parque. Entonces, bueno, aquí no es ninguna sorpresa probablemente, pero recordar un poco que en España pues tenemos un mercado o un entorno de postventa bastante fragmentado. Tenemos muchos talleres pequeños en la parte multimarca. El 80% son negocios de 4 o menos empleados. Y bueno, pues es un entorno que año a año vemos que se mantiene el número de negocios, ¿no? No va decreciendo, no se produce, se está produciendo una concentración, probablemente incluso más en los concesionarios. Ahora mismo hablamos, creo, 2.000, está justo ahí en el límite de los 2.000 concesionarios. Y bueno, la realidad es que al final los concesionarios son los que aportan una parte muy importante a la postventa, aunque en números son muy pocos, sí que tienen un peso muy importante. Esta foto creemos que responde un poco al parque que tenemos, ¿no? Que es un parque, pues, como ya sabéis, pues, un parque muy viejo. Estamos ya por encima de los 14 años de antigüedad. Y bueno, realmente aquí cómo está afectando esto a la postventa, pues los vehículos de 5 o menos están aportando prácticamente la mitad de la postventa. Sabéis que todos los vehículos más antiguos pues hacen menos kilómetros y generan menos entradas en los talleres. Este realmente es el problema que tenemos, ¿no? Que tenemos un parque muy importante. Si cogemos los vehículos de más de 15 años, pues la gráfica es bastante representativa, ¿no? de todo ese parque que hay ahí, de coches muy antiguos. Muchos de ellos ni siquiera pasan la ITV. O sea, hay unos cuantos problemas relacionados con ese parque pues, que hay que rejuvenecer, ¿no? Que no todos van a generar una compra de un vehículo nuevo, pero desde luego pues no son una cosa buena, ¿no? Si entramos ya en lo que es el vehículo eléctrico, pues sabemos que en España, pues por todas las dificultades que estamos teniendo con las ayudas, etcétera, pues no somos de los países a nivel europeo que lo están haciendo mejor. Ahora mismo con el parque estaríamos hablando de unas 200.000, 220 creo, 220.000 unidades de eléctrico puro. Aquí en este estudio hablaremos siempre de eléctrico con eléctrico puro, o sea, los híbridos aquí los estaríamos separando. Ahora mismo es un 6,5 por 6,23% del parque. En cuanto a matriculaciones, sí que los híbridos están funcionando bastante bien, creo que en enero más del 40%. Pero bueno, con respecto al parque todavía el peso es pequeño, ¿no? Y en concreto en el eléctrico pues muy pequeño. Si miramos la distribución por provincias, pues bueno, se concentra mucho por comunidades.
en Madrid y Barcelona, el eléctrico. Si entramos ya en ver el análisis, ¿no?, del impacto que están teniendo estos eléctricos, el análisis que hemos hecho lo hemos separado primero, hablamos de carrocería, siniestros de colisión, y aquí lo que hemos hecho, la muestra, como os digo, es pequeña, pero ya pensamos que empieza a ser representativa como para empezar a ver algunas conclusiones, ¿no? Y lo que hemos hecho es comparar el coste medio de siniestros de coches eléctricos con respecto a combustión. Hay que poner ahí un asterisco porque, claro, con este parque que tenemos tan antiguo no sería, digamos, saldría muy descompensado por la antigüedad del resto de vehículos. Entonces hemos cogido vehículos de combustión matriculados a partir del 2016 para hacer esta comparativa. Y lo que vemos es que pues, el coste del eléctrico en la reparación de estos siniestros es aproximadamente un 22% de media mayor que en el resto de motorizaciones, que como os digo, ahí en combustión estamos incluyendo también los híbridos. Si bajamos un poco en hacer zoom de entender por qué hay esta diferencia, vemos el desglose de partidas y vemos que el principal incremento en ese coste medio viene del recambio. Hablamos de casi un 28% de diferencia entre la media de la partida de recambios del vehículo eléctrico con respecto al vehículo de combustión. ¿Esto por qué es? Pues son más caras las piezas de los eléctricos, tienen mayor tecnología. Normalmente también los eléctricos que tenemos son de más alta gama, son coches más caros y el recambio es más caro. Vemos también que en la mano de obra hay un incremento, a pesar de que no tiene tanto peso, ¿no?, en el coste total, porque el recambio tiene mucho, pues es un 60% de la reparación. La mano de obra, pues bueno, se reparte entre la pintura el 40% restante, pero sí que tiene un incremento importante, y esto lo vemos también en la tarifa de mano de obra, en el coste hora. Veis que la media es un 46 con respecto al 40 para el resto de propulsiones. ¿Por qué? Pues no todos los talleres están capacitados para reparar estos vehículos, ¿no? Entonces, normalmente se tratará de talleres pues, concesionarios que tienen una tarifa más cara. También es interesante, lo que vemos es que el uso del recambio alternativo ya empieza a verse también en los eléctricos, casi un 5%, y en el resto de propulsiones un 10%, un 9,2%. Claro, hablamos de vehículos nuevos, matriculados a partir del 2016, la media general del sector pues está por encima del 14%, pero bueno, es interesante ver que sí que hay disponibilidad de recambio alternativo también para estos vehículos. El peso que tienen estos, bueno, lo veíamos antes, ¿no?, que casi la mayoría de las matriculaciones están en Madrid y Barcelona, y también en los siniestros, ¿no? El peso que tiene Madrid y Barcelona para los siniestros, prácticamente la mitad de los siniestros de eléctricos se producen en Madrid y Barcelona. En el resto de propulsiones es menor, es un poco más de un 30%. Bajando un poco más en el tema del recambio, analizamos diferentes familias de recambio y comparamos qué precio tienen en cuanto a eléctrico y resto de propulsiones, y lo que vemos es que hay determinadas familias como faros y lunas donde sí que se ve un incremento más importante, ¿no?, de pues casi un 20% en faros y lunas. Y aquí lo atribuimos otra vez al tema de la tecnología que equipan estos vehículos, ¿no? Tema de insonorización, que es más importante en el eléctrico por el tema del confort, ¿no?, que es mucho más relevante en un eléctrico que en los vehículos convencionales. Bueno, en los faros hay un montón de tecnologías nuevas que también están en los vehículos de combustión, pero bueno, parece como que a los eléctricos se le asume que van a equipar más tecnología, ¿no? En otras familias pues no hay tanta diferencia, con los paragolpes, por ejemplo, donde está bastante equiparado, aunque sigue siendo más caro, desde luego. Pues por el tema del aftermarket, por ejemplo, sería una de las razones. Vale, aquí esta es una diapositiva, no es específica del vehículo eléctrico, pero es para recordar también la situación que vivimos de inflación en el precio del recambio en general. Esto es un índice que
elaboramos todos los años con una bolsa de recambios. O sea, ya no tiene que ver con siniestros, sino que es simplemente ver las tarifas del fabricante, y lo que vemos que hay un incremento interanual que venía pues, en torno al 7-6%, y en los últimos años, pues bueno, ahí tuvimos la época de la pandemia, pero después con el tema de la reactivación de la economía, toda la crisis de suministros, etcétera, un montón de factores que ha hecho que se dispare el precio del recambio, ¿no? Y es una de las problemas grandes que se están viviendo en el sector, sobre todo en la parte de seguros y las compañías. Ahí veis que en el 2024 esta bolsa de recambios pues incrementó un 14%, casi un 15% con respecto al año pasado. Y esto afecta igual a los eléctricos o incluso más, ¿no? Y temas específicos también que vemos en el eléctrico, pues claro, tenemos unos componentes nuevos, como son las baterías, el motor eléctrico. Tema de la reparabilidad, pues claro, son piezas que en principio es complicado repararlas, aún se está explorando o definiendo las opciones que hay en caso de siniestro, y evidentemente si hay un daño a una batería, pues aquí podéis ver en el rango de precios, en este caso hay un rango importante en función de las características, de la capacidad, etcétera, pero que va desde los 7.000 hasta los 24.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, puede hacer que un coche se vaya a siniestro total fácilmente, ¿no? Si es una batería que tiene un daño pequeño, pero no se puede reparar, pues tiene un coste muy importante. Y con los motores, bueno, no es un coste tan importante, pero también pasa algo parecido en cuanto a reparaciones. Que sí que hemos visto, últimamente ya aparecen en algunos fabricantes recambio remanufacturado, en el caso de baterías, ¿no? Que es suministrado por el fabricante con la garantía, pero un precio muy inferior. Si continuamos en otras características del vehículo eléctrico, también tenemos el uso de materiales especiales como acero de alta resistencia, muy alta resistencia en este modelo. Veis todas esas piezas que tienen un color diferente, pues son aceros de alta resistencia. Claro, esto tiene un impacto en la reparación, pues para el tema de soldadura, etcétera, no se puede trabajar igual que un acero estándar. Son vehículos que, como decía, pues es muy importante la eficiencia, el confort y pues el uso de estos materiales es bastante extendido y va a influir en la reparación. Vale, pues hasta aquí un poco lo que hemos comentado de siniestros. Ahora le damos un poco cambiamos pasamos página y pasamos a la parte de mantenimientos y reparaciones de mecánica. Aquí hay que decir que hablamos de un conjunto, también es una muestra que todavía no es todo lo digamos, extendida que nos gustaría para tener conclusiones, pero ya podemos empezar a ver algunas cosas. Y aquí pasa pues al revés que pasaba antes con el siniestro, ¿no? En la media de los mantenimientos es más barato el eléctrico que el resto de propulsiones. ¿Por qué? Pues porque no tienes toda la parte de la mecánica, evidentemente. Si nos fijamos, bueno, la media prácticamente es de la mitad. Si nos fijamos en lo que es el despiece de estos vehículos, nosotros pues, tenemos 2.000 modelos en la base de datos y la media de piezas en los vehículos de combustión está en 1.700, en un eléctrico está en torno a 1.200, o sea, un 33% menos. Si ya te vas a referencias, ahí se va casi hasta un 80%. ¿Por qué? Porque en la parte del motor pues, hay un montón de referencias, ¿no? En función de la motorización, de opciones, de equipamiento, etcétera. Entonces, toda esa parte de mecánica te la estás quitando. Tienes tienes la parte de la batería, conjunto acumulador, etcétera, pero desde luego la complejidad y la cantidad de recambios se reduce mucho. Si ya nos vamos a lo que es el coste por partidas, pues aquí vemos la gran diferencia, ¿no? En la parte del recambio en combustión es mucho mayor, pero aquí la razón no es como en carrocería, que era porque son los mismos recambios pero más caros. Aquí es que no hay esos recambios, ¿no? Pues ahí en la parte de combustión están pues, todos los filtros, aceites, fluidos, el AdBlue, etcétera. Todo eso en un mantenimiento eléctrico pues no lo tienes, ¿no? Lo que también nos parece interesante aquí es ver que en la parte de mano de obra estamos viendo que más o menos se mantiene a la par, ¿no? Que esto quiere decir que los servicios de mantenimiento al final
en cuanto a número de horas, son parejos, o sea que sí que se mantiene esa facturación, pero en la parte de recambio no. Y esto es la parte, digamos, el análisis de la muestra de reparaciones, de intervenciones. Lo que hemos hecho también es un análisis más teórico para ver, oye, cómo están haciendo los fabricantes en los planes de mantenimiento para implementar los eléctricos. Y cogimos 6 modelos de 6 marcas que se da la circunstancia que tienen todas las opciones, ¿no? Tienes el eléctrico puro, híbrido, diésel, gasolina. Y lo que hicimos fue comparar los planes de mantenimiento, qué frecuencia tienen, qué incluyen. Y bueno, cada una de esas barras veis que son las diferentes motorizaciones. Y lo primero que vimos es que pues no hay mucho cambio con respecto a las digamos, motorizaciones tradicionales, ¿no? Salvo un par de excepciones, por ejemplo el modelo 1 que no tiene kilometraje, pero sí que tiene los años, a los 2 años, igual que las otras motorizaciones, o el modelo 5 que es al revés, ¿no? Pero si os fijáis las barras prácticamente es igual, salvo, bueno, otra excepción hay el modelo 3 que parece que en vez de 1 año son 2 años. Entonces, bueno, esto yo creo que es un mensaje bueno de que va a seguir habiendo entradas a postventa porque los planes de mantenimiento son parecidos. Lo que es el contenido pues ya no es tan positivo, ¿no? Porque como hemos visto antes, si coges el plan de lo que hay que hacer en el eléctrico, pues digamos, esto sería el mantenimiento, el coste puro de lo que hay que hacer, pues es menos de la mitad en el caso del eléctrico. La noticia positiva en este periodo de transición con el híbrido es que hay diferencias importantes en mayor facturación. Y bueno, pues con un mercado como el que tenemos, en el que el híbrido está funcionando tan bien, ¿no? A nivel de matriculaciones, pues esto puede ser una buena noticia, pero entendemos que, digamos, de transición, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, en el modelo 6 hay una diferencia bastante importante, ¿no? Pues por el mantenimiento de toda la parte eléctrica que tiene el híbrido. Y bueno, esto era un poco, yo creo, todo lo que os queríamos contar. Ah, bueno, perdón, nos queda una parte de la parte de mantenimientos también en cuanto a pues otro servicio típico en pastillas de freno. Aquí lo que vemos es que el coste es igual porque es algo que en este caso sí que hay que hacer, tanto el eléctrico como el resto de motorizaciones. Lo que sí que es cierto es que aquí también vemos que en el caso de los eléctricos se suele sustituir pastillas y discos, el conjunto, siempre cuando un combustión no se solía hacer, ¿no? Pues por temas de confort, de ruidos, vibraciones. Entonces, bueno, hay circunstancias de ese tipo, ¿no? que probablemente pueden tener un impacto y cuando tengamos más muestra podremos ir viendo cómo afectan, ¿no? Y bueno, como os decía, hasta aquí esta parte, este primer bloque. Lo que os pediría ahora, si os animáis a participar en la encuesta, con el móvil simplemente escaneáis el QR y lo que queremos es compartir con vosotros, ver cuál es vuestra opinión de ciertas cuestiones relacionadas con el vehículo eléctrico, ¿no? Porque eso, como decía el título de la ponencia, hay mucho ruido, muchas incertidumbres. Nosotros hemos tratado de contaros un poco lo que pensamos, lo que estamos viendo, pero bueno, será interesante ver qué es lo que opináis. Pero bueno, no sé si se ve bien porque hay un poco de reflejo. Sí, pues no sé, igual los tenéis que mover o algo. ¿Sí? Vale. Vale, pues ponemos entonces ya la primera pregunta. Vale, entonces, vale, parece que ya ha empezado a contestar la gente. Bueno, lo voy a leer en cualquier caso. La pregunta es si crees que se cumplirá el objetivo de ventas de coches y furgonetas con 0 emisiones en el 2035, ¿no? Aún salía esta semana la noticia de la flexibilización, ¿no? Que salió von der Leyen. Sí, parece que hay gente todavía creyentes. Vale, pero bueno, yo creo que esto es el sentir común, ¿no? Que es un objetivo muy complicado. Vale, si pasamos a la siguiente, para los que habéis dicho que no, ¿cuándo pensáis entonces que se va a cumplir? Y los que han dicho que sí, bueno, pues pueden poner 2035 o incluso antes, si son muy optimistas. Sí, eso yo creo que ya va a ser más complicado.
parece que 2050 es la opción más lo que piensa la mayoría. Sí, la verdad es que viendo cómo estamos, sobre todo en países como España, ¿no? Y con el tema de las ayudas, etcétera, parece complicado. Vale, los de nunca, también sería bueno preguntar, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vale, siguiente sería, ¿qué cambios crees que acelerarían la adopción del vehículo eléctrico? Entonces, aquí es un texto libre, simplemente poner una idea, pues no sé, estructura, cargadores, duración de baterías, batería de estado sólido, ayudas, incentivos. Vale, pues vemos la infraestructura es importante, precio, incentivos desde luego. Sí, yo creo que es muy interesante ejemplos de como Noruega, ¿no? Que es como el arquetipo ahí del país que ha gestionado el tema de las ayudas y ahora siguen teniendo algunas, pero otras ya las han quitado y bueno, está claro que son casos diferentes, pero probablemente en temas de incentivos podríamos aprender. Autonomía, también importante, depreciación creo que es un tema también importante, sobre todo para flotas. Hace poco estaba leyendo noticias de Tesla, en flotas, bueno, es un tema más político, ¿no? Ahora con el tema de la imagen de Elon Musk y tal, pero bueno, al final es importante, sobre todo eso, ver el valor residual. Vale, pues un montón de ideas. Muy interesante. Vale, y pasamos ya, creo que esta es la última. ¿Cuáles piensas que son los principales retos que enfrenta la postventa en relación con el coche eléctrico? Y aquí, pues bueno, el tema del personal, evidentemente aquí también, formación, especialización, formación, volúmenes. Paso taller, entiendo que se refiere a lo que veíamos antes de la frecuencia de los mantenimientos. Legislación, las certificaciones, importante. Sí, ahí yo creo que el sentir un poco del mercado es que está yendo muy rápido y a pesar de eso, que no hay un volumen importante, sí que es necesario que por ejemplo, el tema de como las FP, etcétera, que se adapten. Coste medio mantenimiento, como hemos comentado. Compliance, pero bueno, parece que formación y personal están ahí, es lo más importante. Bueno, pues nada, agradeceros mucho la participación. Aquí terminamos este primer bloque y ahora le cedo la palabra a Manu para que nos cuente un poco. Gracias. Vale. A ver si me sitúo. No, está Es el para botón de atrás, abajo. el de abajo. Y este. Saco la mía, mi presentación. Bueno, yo vengo a hablar un poquito de la postventa. Él os ha dado unos datos que son reales, están sacados de una plataforma real. Y lo que yo os voy a decir es igual de real, pero visto lo que estamos viendo en nuestras formaciones, en todos los ámbitos en los que nos movemos. La postventa es un negocio que es resiliente, porque es la verdad. Nosotros, desde que yo llevo en el oficio, ya son casi 40 años, hemos tenido que ir avanzando e ir adaptándonos a todas las tecnologías que han salido. Estamos viendo ahora un tono que parece de blancos o de negros. Parece que tenemos que dejar todo lo que sabemos, todo lo que estábamos haciendo, por adaptarnos a la tecnología, a la electrificación que viene, que está ahí, y tenemos que empezar a preocuparnos por ella. Pero vamos, no dejar de hacer lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy bien, lo hemos hecho muy bien durante todas nuestras trayectorias. De hecho, las concesiones han estado funcionando. Veo aquí a gerentes de concesiones, veo a gente muy importante y hemos ido evolucionando siempre con todo el mercado. Lo que pasa es que, como bien pongo ahí, esto es resiliente, no es solo resistente, no se trata de resistir, se trata de adaptarnos, que es lo que vamos a ir haciendo con el paso de los años. Ahí habéis dicho muchos que hasta el 2050 o hasta el 2035, yo no voy a decir fechas, pero en el 2030 la teoría es que teníamos que tener en España 5 millones de vehículos eléctricos.
Yo no sé vosotros, yo no me creo que llegaremos a esa cifra ni por asomo en el 2030 ni en el 35. Pero está ahí, le tenemos que atender a esos clientes. Ahora mismo en las concesiones, la posventa en muchos casos es mucho más importante que la venta. Sacamos, y ayer salía publicado en algún medio de comunicación, que los concesionarios estaban sacando entre un 50 y un 60% de los beneficios de los concesionarios estaba saliendo de la posventa. Y es algo que tenemos que ir preparándonos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que fidelizar cada vez más al cliente. Y tenemos muy buenas oportunidades de fidelizar al cliente, porque el cliente al que va a comprar el coche va a ser al concesionario y al que primero va a llevar el coche siempre va a ser el concesionario. Es el que tiene la primera llave de atender al cliente. Y de la posventa va a venir el que ese cliente quede satisfecho y vuelva a nuestras instalaciones y en muchos casos, si es siempre bien atendido, en más del 70% de esos clientes vuelven a repetir con nosotros. Bien la opción de una compra, de traernos el coche para todo, de evitar sacar el coche, porque muchos sabemos que los coches nuevos cuando se han comprado han estado los 4 años más o menos en el concesionario y luego se han sacado de los concesionarios, bien por precios, bien por 40.000 circunstancias, los coches se sacan del concesionario, principalmente por precio. El ejemplo de satisfacción es ese cliente que viene siempre a hacernos la revisión, le da igual los precios y vuelve a repetir la opción de compra, bien mandándonos a un familiar, bien mandándonos a alguien, porque ha quedado satisfecho con nosotros. Y eso es lo que nos tenemos que ir preocupando, del cliente que entra ya por el taller. Porque ese cliente que entra por el taller, por la posventa, va a ser el que va a repetir la compra. Y vosotros lo sabéis, ahora mismo la venta de coches no es el negocio más grande. Y en muchos casos, ¿qué es lo que pasa? Que hasta los mismos marcas, los mismos fabricantes, se han quitado muchas redes de agentes oficiales, muchas concesiones, porque el mismo fabricante está empezando a vender desde el automóvil hasta el recambio. El recambio, que ha sido una fuente de ingresos y sigue siendo una fuente de ingresos muy importante para las concesiones, muchos fabricantes, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo centros de compras para que los talleres libres vayan a comprar los recambios al mismo fabricante, no como antes, que los talleres libres tenían que comprar el recambio en cualquier concesión, eran libres de comprarlo. Ahora en muchas marcas ya tienes que ir a centros logísticos que dependen de la misma marca. O sea que nos van reduciendo a los concesionarios, siempre se les va reduciendo un poquito todos esos márgenes. Y de lo que vamos a vivir siempre va a ser del cliente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que esto de la electrificación, pues si somos de los primeros en dar, joder, pues tenemos más oportunidades, tanto en electrificación de vehículos como en digitalización de nuestras instalaciones. Vosotros en los concesionarios ya la digitalización es algo que la tenéis muy avanzada. Sois los que primero la habéis implantado en vuestros calendarios, en vuestras agendas. Lleváis muchísimo tiempo trabajando con ello y ya estáis muy acostumbrados a la digitalización. Pero la electrificación del parque móvil nos está pillando a todos un poco ahí, digamos que nos está pillando un poquito en pañales. ¿Por qué? Porque no confiamos en ella, es cierto, no confiamos en ella, y es un mercado que viene para quedarse. No viene a sustituir nada. Yo soy de los que piensa que no viene a sustituir nada, pero viene a quedarse, porque el mercado del vehículo eléctrico va a tener su salida, tiene su gente que le apoya mucho al coche eléctrico y va a seguir funcionando. Ya habéis dicho, lo han dicho, que en Madrid y en Barcelona es donde más vehículos eléctricos se están vendiendo y es real. ¿Por qué? Porque en muchos casos nos estamos viendo obligados. Para entrar a grandes ciudades, para entrar en sitios donde empiezan con las zonas cero, tal, no nos queda más remedio que mucha gente tener que hacerlo. Y cuando alguien prueba un coche eléctrico, se sigue quedando. ¿Pero con esto se acaban las oportunidades de negocio? Pues yo creo que no. Estos coches tienen un mantenimiento específico
es bastante más barato, pero a nuestros clientes les tenemos que acostumbrar a que, porque no tengan aceites o no tengan filtros, eso de que no tienen que ir al taller es mentira. Estos coches tienen mantenimiento. Es un mantenimiento más delicado, pero esto es un coche igual que los que conocemos hasta ahora, con que la parte motriz es la que nos han cambiado, pero todo lo demás sigue teniéndolo, con ventajas para que se rompa. Tienen mucho más peso, elementos de desgaste se van a desgastar antes que los motores térmicos y, sobre todo, el confort de marcha nos va a hacer apreciar ruidos y muchas cosas que antes no había. O no es que no estuvieran, es que no éramos capaces de identificarlos. Y ahora sí que los vamos a identificar con rapidez. El cliente va a identificar cualquier ruido porque el coche, la verdad, es que no suena nada. Gestión de software. Esto es gestión del software de los coches eléctricos. Es algo que, si vosotros estáis en concesionarios y ya tenéis clientes con estos coches, la mayoría de los problemas que están teniendo los coches eléctricos es de software. Es la realidad. Ahora mismo no es por roturas, porque llevan poco tiempo en el mercado, no están dando grandes problemas de roturas, llevan muy poquito, pero los software sí necesitan constantes actualizaciones. En muchos casos son coches que vienen de fuera con un software preparado para unas climatologías, para unas condiciones que aquí hay que variar, surgen actualizaciones y en muchos casos el coche hay que darle equipamiento modificando los software. Tenemos que acostumbrar al cliente a que venga a nuestras instalaciones, igual que hacíamos con los de gasolina, con los diésel, con los motores térmicos, le acostumbrábamos al cliente a venir a nuestras instalaciones. Nosotros tenemos que decirles que estos coches tienen que venir periódicamente a nuestras instalaciones, a hacerle desde el mantenimiento a la gestión. Las infraestructuras de carga. No somos electricistas domésticos, pero se han sacado muchas campañas en las que se ha vendido el coche y se le ha regalado al cliente la opción de un cargador de ese vehículo. ¿Por qué? Porque el que se compra este coche normalmente tiene que tener donde cargarlo. Sería absurdo comprarte un coche eléctrico si no tienes donde enchufarle. O bien en tu casa o bien en el trabajo. Porque andar dependiendo solo de un cargador de un centro comercial o de cualquier sitio, bajo mi punto de vista, es una locura. Tener que ir a hacer la compra y estar pendiente siempre de cargar el coche, eso te vale para hacer una cosa. Pero normalmente el cliente que tiene un coche eléctrico le tiene para enchufarle en su casa o en el trabajo. Pues nosotros tenemos que dar esa facilidad al cliente de montarle el cargador. No nosotros, pero podemos tener empresas anexas que nos trabajen el sistema de carga del vehículo y ahí sacar otra vez rendimiento. Todos los sistemas ADAS no son solo para los coches eléctricos, pero sí es cierto que la utilización de estos sistemas hacen que la conducción de estos coches sea más confortable y mucho más ahorrativa para la gestión de la batería. Las autonomías, haciendo una conducción con sistema de control de velocidad adaptativo, todo, va a hacer que el coche, las autonomías sean más grandes. Y esos sistemas ADAS tienen que tener revisión y tienen que calibrarse. Nosotros nos tenemos que equipar. Ya los concesionarios, prácticamente yo creo que todos tienen máquinas para calibrar los sistemas ADAS. Distinto es que no sé el uso que se le darán solo por golpes, pero hay que acostumbrar al cliente que muchas de las intervenciones que tienen en esos coches tienen que tener un ajuste y una calibración. Y en estos coches sí es cierto que el que lleva un coche eléctrico se acostumbra más a llevarle con los controles de ayudas a la conducción que tienen los sistemas ADAS. Gestión de baterías, pues igual, las baterías ahora mismo sabemos que en el 90% de los casos no tienen reparación y es donde más problemas están teniendo los coches. En la vida de las baterías, al cliente hay que asesorarle de los procesos de carga, cómo son los procesos ideales para cargar un coche, que no puedes andar todos los días cargando un coche con cargadores rápidos porque vas haciendo que la vida de la batería vaya disminuyendo. Y ahora ya muchos fabricantes de maquinaria están fabricando máquinas que nos pueden decir perfectamente la capacidad que queda de esa batería, porque está claro que el coche siempre te va a decir cuando le cargas que está 100% cargado, pero esas autonomías van bajando mucho. Y ya hay máquinas que nos dicen la capacidad real que tiene esa batería.
Eso viene muy bien, por ejemplo, hasta para la venta de ese vehículo de segunda mano. Es el mayor problema luego de estos coches, la venta de segunda mano, porque en muchos casos sabemos o creemos que esa batería ya viene bastante degenerada y no tiene, apenas van reduciendo las autonomías. Planes de mantenimiento a medida es intentar al cliente convencerle de que estos coches, la forma de conducción hace mucho en autonomía y en desgaste de materiales. Estos coches andan mucho y tenemos, el que ha tenido la oportunidad o tiene un coche eléctrico, ha cambiado el chip en la forma de conducción. Eso está claro, porque yo, por ejemplo, tengo un híbrido enchufable que no soy capaz de hacer más de 30 kilómetros en eléctrico y mi compañero hace casi 60. La forma de conducción es vital en un coche eléctrico para que tenga más autonomía. Y la digitalización, que ya os he dicho que vosotros la tenéis mucho, sobre todo para que la agenda del cliente, vuestra agenda con el cliente, ofrecerles campañas, tenerles siempre controlado, kilometrajes, ponernos en contacto, animarle a que venga a nuestras instalaciones. ¿Con qué finalidad? Pues hacerle que sea siempre alguien fiel. Vosotros, además, contáis con mucha experiencia y la primera confianza del cliente que tenéis es la vuestra, es en las manos de los que está. Yo en muchos talleres libres veo coches eléctricos. En mi casa vienen algún coche eléctrico, en algunos sitios vienen coches eléctricos que los veo, coches que están prácticamente todavía en garantía y me llama la atención, un coche en garantía, estar fuera de una concesión es por dos cosas, o porque no se le ha atendido bien o porque tiene un problema que el concesionario no lo ha sabido resolver y por eso decide sacarle a talleres especialistas que está habiendo. Ya está habiendo gente que se dedica al coche eléctrico y están trabajando bien, intentan hacer las cosas y las hacen bien. Pues nosotros como concesionarios tenemos que hacerlo, porque tenemos esa ventaja sobre nadie, que es que nos han comprado el coche y al que primero tenemos en la casa es al cliente. Tratémosle bien para que ese cliente esté siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque la primera idea que tiene el que ha comprado un coche es que de donde mejor van a conocer el coche y mejor le van a poder asesorar sobre herramientas, recambios, productos disponibles para su vehículo, es en los talleres oficiales, es donde va a estar siempre a expensas. El cliente en estos coches, con los periodos de garantía que tienen, que en muchos casos, joder, creo que están dando hasta 10 años en las baterías y tal. Cuidado que eso es en lo que es la motricidad. La garantía es como en los coches normales, tienen las reparaciones de mantenimiento de eso no entra en garantía. Pero tenemos que estar atendiendo bien al cliente para que ese cliente siempre venga a nuestras instalaciones y no dejarle salir, tratarle para que no salga. Ese es el valor añadido que tenemos, que le tenemos ahí siempre y no tenemos que dejarle escapar. Para todo esto, muy importante, algo que ha dicho, es la formación. Efectivamente, la formación, yo como empresa que me dedico a ello, es muy importante. Y yo como director y como gerente, y muchos de vosotros, la formación siempre la tenemos, yo en mi caso la tengo como una inversión. A mí me gusta mucho formar a mi gente, porque cuanto mejor esté formada mi gente, mejor podré atender yo a mis clientes. La inversión en formación es eso, una inversión, no lo veamos como un gasto. Si yo estoy vendiendo una tecnología, alguien en la empresa tendrá que estar formado para poder atender esa tecnología. No es un gasto porque una persona esté 2 días, porque yo sé que a los concesionarios esas formaciones os cuestan mucho dinero también. A todo el mundo la formación nos cuesta mucho dinero. Pero cuanto más formados estemos, más rápido vamos a sacar los trabajos, más rápido vamos a hacer la diagnosis y lo que vamos a hacer es recuperar ese gasto que hemos hecho en la formación, lo vamos a recuperar en modo de horas. Que en horas es lo que tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener que vender en el taller. En las instalaciones nuestras, la venta de coches cada vez nos deja menos dinero, veremos a ver hasta dónde nos dejan vender coches, el recambio veremos hasta dónde nos dejan vender, pero ahora mismo el recambio entre el taller, entre la misma alimentación de recambio para vuestro servicio y el del cliente que venga,
está siendo muy rentable. Ya habéis visto ahí que en muchos casos en la venta de recambio sigue siendo rentable, y eso que os han quitado en muchos casos la venta del recambio al taller libre, que antes iba a vuestra concesión. Las nuevas tecnologías, no solo en electrificación, porque ahí están los híbridos. Estamos hablando solo de vehículos eléctricos, pero la hibridación es el mercado que más se está vendiendo ahora. Y el híbrido enchufable, ahora mismo está funcionando muy bien el híbrido enchufable. Esos coches van a estar muchos años ahí, tienen el peligro de la alta tensión y lo bueno, que para muchos de los talleres nos gustan, que siguen teniendo aceites, siguen teniendo filtros y siguen teniendo todo. Pero hay que formarse sobre esas tecnologías. Todas las nuevas tecnologías, desde los sistemas HADAS, que en muchos casos todavía veo que es un gran desconocido, y sobre todo en electrificación. ¿Esto qué nos va a hacer? Ayudar a retener talento, que es otro de los grandes problemas que tenemos ahora mismo muchas empresas. Cada vez nos cuesta más coger gente. Estoy seguro que muchos de los que estáis aquí estáis necesitados de algún técnico, sobre todo gente para taller. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuanta más formación o más formados se sientan la gente que está en el taller, es una manera de fidelizar a ese técnico para que se quede con nosotros. Nadie se va a una empresa, yo creo, hoy día por 100, 150, 200 euros. Si tú le tienes un proceso de formación en el que él se vea crecer, que pueda tener más posibilidades de ascenso dentro de la empresa, el ganar un poquito más, un poquito menos, no es lo más fundamental que mira mucha gente. Es cuestiones de horarios, de formación, de implicación en la empresa, es lo que más le va a hacer. Eso nos va a ayudar a retener talento, que es vital. Es vital. Retener talento hoy día cada vez más. Ya no contratamos a gente, ahora parece que estamos fichando a gente. Ya parece que vamos a coger a alguien profesional en nuestras instalaciones y cada vez tenemos menos mercado donde buscar y parece que estamos fichando a alguien. En muchos casos vas a una empresa de la competencia y se lo quitas y cuántos van de un sitio a otro y lo que buscan en muchos casos es esto. La calidad del servicio, está claro, cuanto más formados estemos, mejor calidad vamos a dar. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque si tú te has formado en una tecnología vas a tardar mucho menos tiempo y lo vas a hacer con más seguridad que yo que no me he formado. Y aquí lo que tenemos que tener claro es la seguridad. Estos coches son muy bonitos, pero estos coches te pueden matar como un técnico que somos. Nosotros, además de la formación, tenemos asistencia técnica y nos han hecho algunas veces consultas y cosas que es mejor decirle, mira, cierra el capó y quítate el coche del medio, no le toques porque te puedes quedar pegado en el coche. Consultas disparatadas de cuando ya te están consultando el técnico que tiene el coche en el taller, te empieza a hacer la consulta, es mejor decir apaga, cierra el capó y di que no puedes tocar ese coche. No quieras por ganar un euro o algo arriesgarte a lo que estás haciendo. No toques y ciérralo. Nosotros ahora mismo aquí en España no tenemos la obligación de estar certificados en la manipulación de vehículos eléctricos. Es un poco irónico. Resulta que sí que tienes que estar certificado para los gases fluorados, por ejemplo, para manejar una máquina de aire acondicionado tenemos que estar certificados, pasar una titulación que nos acredite para poder manejar eso. En vehículos eléctricos, no. Los fabricantes o los concesionarios sí tenéis la obligación de tener en muchos casos a 1 o 2 técnicos que os pide el fabricante que se certifiquen, porque los fabricantes o los cursos que dan los fabricantes sí están certificados. Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es esas certificaciones en todos nuestros cursos de eléctricos. Hay varios tipos de certificación, puede ser de consignación y puesta en seguridad de un coche, que en el momento que pones de un coche en seguridad, muchos técnicos de taller podrían manipular el coche. Hay certificaciones para trabajos en la parte eléctrica sin tensión y trabajos para la parte eléctrica con tensión. Sí os digo que los cursos que hagáis, si podéis hacerlos certificados con acreditación de ENAC, el día que salga, que no va a tardar mucho, aquí en España no tardará mucho en salir alguna ley que nos obligue a tener que
tener una certificación para tocar estos coches, pues por lo menos ya la tenemos adelantada, si hemos hecho una formación acreditada y certificada. Así que eso, vosotros en muchos de los concesionarios, el técnico que tengáis sí que estará certificado. No tendréis problemas para acreditar que esa formación está dada de alta, que se ha dado de alta en industria como técnico en manipulación de coches eléctricos y lo podrá obtener directamente. Si has hecho formación que no está acreditada, esa formación no valdrá y tendremos que titular. Pues un poco las conclusiones de todo esto, ¿a mí qué me llegan a pensar? Pues que la rentabilidad de la postventa cada vez es mayor y tenemos que considerarlo un pilar fundamental. Darle más importancia de la que le hemos dado a la postventa. Tenemos la oportunidad de diferenciarnos con todo en la competencia, o bien de otros concesionarios o de talleres libres, porque tenemos la ventaja de tener el cliente de primera mano. Tenemos que adaptar, tenemos que hacer que el cliente empiece a ser más el centro, no dejarle que huya a talleres más baratos, porque el taller más barato es el que va a llamar diciendo que no sabe más que vosotros, porque no tiene la facilidad de vosotros de recambio de medios y lo saca muchas veces por economía. Hacerle ver que no es caro vuestros mantenimientos, que estáis en el orden. Y la ventaja competitiva que tenéis con todos. Es un poco lo que yo creo que saco de conclusiones de todo esto. Y la formación, apostar por vuestra gente y apostar para que esto no nos pille descolocados. Que yo creo que vamos a ser resilientes, no resistentes. Y aparte de las preguntas que estoy aquí para solucionar, o bien a Pablo, si tenéis alguna pregunta, sí que me gustaría que alguien dijera algo. Sí. Habías dicho que había máquinas ya que sí que te decían... Sí, perdón. Sí, buenos días a todos. Sí. Habías comentado que ya había máquinas, sobre todo para los coches de ocasión, que eso nos parece muy interesante, que sí que te dice el estado de la batería, no la carga. Efectivamente. ¿Sabes qué máquinas son esas? Sí, nosotros tenemos, ahora mismo en las instalaciones tenemos una máquina que estamos probando y efectivamente no dice lo que dice el cuadro. Ese coche, esa máquina lo que hace es como una batería que la tenemos que cargar en red, carga al 100% la batería del coche y nos dice el estado de la batería. Si puede estar al 50, al 60, al 70. Y sí es cierto, funciona correctamente y ya están empezando fabricantes a sacarla. Vale. Es que eso es muy interesante porque al pues cliente sí, ya las es hay, lo primero que nosotros pide tenemos una ahora coches. mismo en nuestras instalaciones. Estamos probando y sí es eficaz. Tenemos varios coches eléctricos. ¿Es un proceso largo por eso? O corto? No es un proceso largo. Es una máquina cara porque es una batería, pero no, vamos, cara, que tampoco estamos hablando de una inversión pero que sí que es eficaz, ¿eh? Es Vale. muy eficaz. Estamos haciendo las pruebas y a día de hoy están funcionando muy bien. Perfecto. Y uno de los problemas en la venta de vehículos es la capacidad de la batería. Vosotros si vendéis vehículos de ocasión eléctricos, nosotros además tenemos un gabinete pericial y en muchas reclamaciones de las ventas de coches de segunda mano, uno de los problemas que más nos están entrando es por capacidades de batería. Por lo menos que sepamos lo que vendemos, para saber qué garantía podemos dar o decirle la realidad al cliente que compra un coche de segunda mano. No, simplemente no comprarlo. En muchos casos es mejor. Claro, te lo digo por eso, porque si la batería está mal, el coche vale nuevo 30 y la batería vale 22, estás haciendo el negocio. Pero bueno, a lo mejor tienes un 80% de capacidad. En muchísimos bueno, coches está. Pero si ya tienes un 60, un 50, cuidado. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Animaros, hombre. O a Pablo, que está ahí más tranquilo, castigarle con alguna. Mira, aquí hay una adelante. Sí, aquí hay un compañero que quiere. Gracias. Ah. Sobre el vehículo eléctrico empezamos a tener ya volúmenes de venta y demás, pero entre medias del combustión y el vehículo eléctrico, creo que las matriculaciones están subiendo, y habéis dicho, dijo Pablo antes, mucho en los híbridos. ¿Esto qué tipo de negocio nos aporta al concesionario? Esto tiene el mismo negocio que ha tenido el motor térmico,
multiplicado encima porque es eléctrico. El coche híbrido tiene en muchos casos, a lo que eran los motores de combustión hasta ahora, se le ha añadido la parte eléctrica. Tiene un motor eléctrico, una batería, un conversor de alta tensión, que encima requiere más mantenimiento porque está en combinación con un motor de gasolina y en muchos casos diésel ahora. Entonces, eso es una gran oportunidad. Nada de que esos coches no van a entrar. Tienen las mismas revisiones que los motores térmicos y encima más caras, pero tienen que ser bien atendidas, eso siempre. Hay que formarse para poder tocar esas tecnologías. Es alta tensión y salvo los mild hybrid que llaman, que son las tecnologías de 48 voltios, que eso no es una tecnología mortal, como si dijéramos, cualquier coche híbrido son de alta tensión y son igual de mortales que los eléctricos. Hay que saber lo que se toca. Para Pablo, tengo dos preguntas. Empiezo por la primera. Antes enseñaba los datos de mano de obra en reparaciones de carrocería en eléctrico versus tradicional. Creo que ponía 46 euros en carrocería, 40 en eléctricos, perdona, 40 en combustión. ¿Quiere eso decir que las compañías están aceptando diferentes precios? Porque entiendo que al final vuestra muestra será sobre todo de reparaciones de seguros, ¿no? Sí, evidentemente esos son, la inmensa mayoría vienen de compañías. O sea, yo creo que ahí el tema es la posibilidad de reparar, de que, como decía también Manolo, o sea, nadie se atreve, un taller que no tenga esa capacitación no puede tocar esos coches. Entonces, tienen que reparar, aunque no sean talleres, digamos, preconizados o de... No, pero entonces como concesionario sí. podemos, entiendo que sí está ocurriendo ya, ¿no? Que se fijan diferentes tarifas para eléctricos. Que nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tenemos tarifa única, ni sabíamos, ¿no? Sí, pues yo creo que eso es una opción ahí interesante a plantear, de que haya una tarifa diferente para eléctrico. O sea, yo no lo he visto... Pero bueno, en los datos sale, ¿no? Sí, en los datos sale. En otros países lo que ves tarifas diferentes y además asumido por las compañías también para vehículos premium, que podría ser un caso aquí pues, aplicado al eléctrico, ¿no? Vale. Y luego me ha sorprendido un poco el dato de mantenimiento, del precio por mantenimiento medio, que era en torno a 600 euros. Mantenimiento... preconizado, aceite, filtro, ese dato es... Sí, a ver, también está incluido en reparaciones mecánicas, no es exclusivo de mantenimiento, digamos, preventivo, también hay correctivos ahí. Vale. Sí, por eso es un importe más alto. Gracias. Bueno, podemos compartir el informe en más detalle si os interesa, porque hay mucho más, o sea, hay mucha información detrás. ¿Más preguntas? ¿Alguno más por ahí se anima? No sé cómo vamos de tiempo. Sí. Pues ya apretados. Bueno, pues si yo creo que ya nos hemos pasado. Por no reteneros mucho más aquí, lo primero agradeceros la asistencia, a Manolo también por acompañarnos y nada, que disfrutéis del resto del congreso. Bueno, nosotros...